¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Trivi Montoya, estudio el primer cuatrimestre de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización en la UTEC. Este video es para evidenciar la parte 2 del proyecto 2021A-U2, constado en control de temperatura. Este proyecto se evalúa la unidad 2, la materia de instrumentación virtual. Este programa consta en activar un calefactor si la temperatura deseada es mayor a la temperatura controlada y, por el contrario, apaga un calefactor si su temperatura controlada es mayor a la temperatura deseada. Se presentarán los datos máximos, los datos mínimos y las variables de temperatura deseada y temperatura controlada y temperatura ambiente en una gráfica. Se mostrarán todas las variables medidas físicamente en planta con sensores y actuadores físicos, añadiendo un protocolo de fallas. Programs consist of activating a heater if the desired temperature is set to control it. Temperature, and on the contrary, turn up the heater if the controlled temperature is higher than the desired temperature. The minimum and maximum data and variable of desired temperature, controlled temperature, and ambient temperature will be represented in a graph. All variables physical measured in the plan are shown with physical sensor and actuators, adding false controls. Pasaremos a ver lo que es la planta. En la planta tenemos un espacio de calefacción donde se encuentra el calefactor y el sensor de temperatura. Tenemos un foco de 12 volts y el sensor de temperatura. Un espacio a no más de 50 centímetros y menor de 30 centímetros desde el espacio del calefactor a la temperatura ambiente. Vemos que son 50 centímetros aproximadamente. Cuentan con fuentes de energía separadas para el café y los sistemas digitales. Tenemos una fuente, tenemos dos fuentes para lo que es el actuador y el elevador, y tenemos conectado el Arduino a la fuente de alimentación de la computadora. Dice, tiene instrumentos separados para medir las variables de temperatura ambiente. Tenemos un sensor para temperatura controlada y un sensor para temperatura ambiente. Cuenta con un termómetro externo, un termómetro testigo. Tiene actuadores que corresponden a las señales eléctricas o datos para elevar la temperatura en el espacio de la calefacción. Tenemos lo que es el foco para que eleve la temperatura. Los sensores y actuadores están conectados a un suministro de energía y los sistemas de adquisición de datos son control de medida de cables trenzados empacados en un arnés o tubo con terminales que cuentan de sujeción mecánica. Tenemos los cables Dupont, está trenzado y con sujeción de los pines del Arduino. Pasemos al sistema digital y controladores. El sistema de prueba tiene una computadora personal sobre la que se ejecuta el instrumento virtual. El sistema de pruebas tiene al menos un dispositivo digital para la adquisición de datos y controles de actuadores. Tenemos el Arduino. Los dispositivos digitales de adquisición y control están montados sobre tablilla de circuito impreso. Tenemos el relé que está en una tablilla de circuito impreso y de igual manera la tarjeta de adquisición de datos que también está en una computadora personal, y los dispositivos digitales están comunicados mediante comunicación serial del Arduino a la computadora. Seguimos con el panel frontal. En el panel frontal tenemos igual los elementos que habíamos mostrado del proyecto 2021 a U1, los que son con los siguientes controles: activo reposo, paro, puesto fuera e ignorar datos.
temperatura de consigna e indicadores como temperatura controlada, temperatura ambiente, un gráfico, una ruta de almacenamiento y un selector de los puertos. Todos documentados y con tips y descripción. El icono del BI editado y también está documentado. Pasaremos al código. En el código tenemos al menos una máquina de estado que es la que vemos que cambia con respecto a la temperatura de consigna a la temperatura ambiente. Si está la temperatura consigna más baja del ambiente, la pondrá a la temperatura ambiente. No hay elementos encimados que hagan difícil ver el flujo de datos o de textos. Vemos que todo está, cada cable en cada línea. Tiene etiquetas y comentarios que ayudan a ver el propósito de cada segmento. Vemos que cada rutina y cada subrutina tiene un texto para guiar qué es la acción que está haciendo. No es necesario desplazarse con las barras de desplazamiento del sistema. Se puede observar todo. Todos los veis. Todo, el icono de todos los veis están editados y documentados. Vemos que están editados y documentados. Vamos este y este. Después pasamos a la operación. En la operación vamos a abrir el archivo autoejecutable. Abrimos el autoejecutable. Nos dice la hoja: abra el programa que corre autónomo fuera de la plataforma de desarrollo del lenguaje de programación. Al abrir, el instrumento virtual se pone automáticamente con el botón activo reposo en la posición de reposo. El instrumento corre pero no realiza ninguna acción y permanece en estado de reposo. Los indicadores permanecen estáticos en los valores y no hay respuesta de los controles, a excepción del botón activo reposo. Vamos a colocar nuestra temperatura a un valor intermedio de 30. Cambiamos el botón de activo reposo. Para darle activo reposo, antes debemos de seleccionar nuestra ruta de almacenamiento y nuestro puerto al que queremos que se comunique. Después daremos en el botón de activo reposo. El instrumento muestra los valores de las variables indicadas cada 200 milisegundos y comienza a regular automáticamente el proceso. Colocaremos 3 valores arbitrarios y veremos los resultados. Si ponemos un valor menor a aproximadamente 27, vemos que no prende el calefactor.
porque tenemos ahorita una temperatura más elevada en nuestra temperatura de control. Ponemos una mayor y se tendrá que activar mi calefactor. Vamos a verlo físicamente. Tenemos encendido nuestro calefactor y también damos a una temperatura más baja y se apaga. Ponemos una temperatura más alta y automáticamente se prende. Las tolerancias son de más 0.5 y menos 0.5 con un termómetro digital testigo. Vamos a dar otro valor, 37. Vemos en el termómetro testigo valor de 36 y aquí vemos un valor de 38. Ok, va subiendo. Muy bien. Tenemos aquí el termómetro testigo. Debe de estar aproximadamente de la misma. Aquí tenemos en el termómetro testigo un valor de 40 grados, mientras en nuestro sistema igual tenemos un valor de 40 grados. Okay. Siguiente. Ingrese el valor de temperatura deseada a un valor menor de la temperatura ambiente. Ingresamos a 10. Automáticamente se pone al valor de la temperatura ambiente. Ingrese un valor en la temperatura deseada mayor a 100, automáticamente nos regresará a 100. Pulse el botón puesto fuera manual del calefactor y se activará. A ver. Tenemos apagado. Ponemos puesto manual. Se activa y se desactiva al despresionar el botón principal del ratón. Vamos ahora a almacenamiento de datos. Pulse el botón guardar e ignorar durante 30 segundos. El BI comenzará a almacenar los datos en el archivo de texto especificado. En el control para la selección del archivo de la ruta donde almacenar los datos. Si hay un archivo de texto especificado en el control, se abrirá la ventana de diálogo
solicitando el nombre del archivo donde almacenar. Esto lo pusimos desde el principio para evitar que nuestro BI lo detuviera a mitad de un proceso. Entonces vamos a darle stop. Vamos a dejar esperar los 30 segundos. Y mientras vamos a ver la ruta donde se guardó el archivo. Es este. Vamos a darle a activar. Otros 30 segundos. Aproximadamente. Y vamos a ignorar. Ahora vamos a ver nuestro archivo. Es que debemos de tener valores de fecha, hora, valor de izado, valor de verga y estado de calefactor y temperatura ambiente, tabulados y en columnas. Vemos que iniciamos a las 21 horas con 18 minutos y 33 segundos. 33, 34, 37, 36, 40, 50, 60, aquí está 60. Aquí es donde dejamos esperar el tiempo porque va de 19 y nos saltamos a 18. Entonces quiere decir que sí sirve el de activo y reposo. Vamos ahora a la sección de paro. Cambie el botón activo reposo a la posición de reposo. Se suspenden las operaciones del control de procesos, se cortan los suministros de energía a los actuadores virtuales continuando corriendo en un estado de reposo. Los valores de los indicadores se mantienen estáticos y el almacenamiento de datos se suspende y no ejecuta ninguna acción. No hay respuesta de los controles excepto del botón activo y reposo. Ok. Entonces aquí no hay respuesta. Vemos que todos los actuadores fueron a reposo. No está prendido. Ahora, cambia el botón de activo a reposo en posición de activo. Si reanuda la operación de control, el instrumento muestra valores de las variables indicados cada 200 milisegundos y comienza a regular automáticamente el proceso. Los controles responden a las acciones del usuario. Vemos que están respondiendo los controles. Repita la prueba y pulse el botón de paro. Se desencarga automáticamente el protocolo de paro, se cierran los archivos, se desactiva el calefactor, se abre una ventana emergente de advertencia indicando que el paro se ejecutó, retornando todos los valores a sus valores por defecto sin marcar error en la ejecución. Vemos que no marcó ningún error, nos mandó el mensaje y también los actuadores se apagaron. Están apagados. Ahora vamos a la parte de fallas. En la parte de fallas nos dice, ejecute nuevamente el BI y bloquee o desconecte el sensor de temperatura controlada. Vamos a ponerlo en ejecución que dimos para. Ahora vamos a darle en el botón de activo y vamos a desconectar el de temperatura controlada. Ahora vamos con nuestro primer falla, que es desconectar la temperatura controlada. Ponemos en activo. Vemos que nos marca error de sensor de temperatura controlada. Lo reanudamos. Ahora vamos con el error de la temperatura ambiente. Este es el de la temperatura ambiente. Lo desconectamos. Ahora vamos con el de la sensor de la temperatura ambiente. Aquí está, es el azul.
Lo desconectamos. Ok, está desconectado y nos marcó error. Conectamos. Seguimos con nuestro proceso. El siguiente error sería el de el actuador. Ahora vamos a desconectar el actuador. Es el verde. Desconectamos el actuador y nos marcó error. Un mensaje de que estaba desconectado. Damos OK. Por último, veremos nuestra última falla, que es desconectar la tarjeta de adquisición de datos. Ok, tenemos el cable del Arduino. Ahora lo vamos a desconectar. Dice la DAQ fue desconectada.